Hola, ¿qué tal? Nuevamente sean bienvenidos a la materia de tecnologías de la información en las empresas. Y el día de hoy lo que nosotros vamos a hacer es platicar un poco de las teorías de la organización. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán por qué en esta materia que habla de tecnologías de la información y del proceso de estas tecnologías y cómo incorporarlas en una organización, en una empresa, ¿por qué nosotros tenemos que hablar de teorías de la organización y por qué es importante la organización o considerar estas teorías dentro de este esquema? Lo que nosotros pretendemos de inicio es utilizar o aprovechar la tecnología para desarrollar a las empresas o desarrollar a las organizaciones. Y entonces no podríamos utilizar la tecnología de manera adecuada si nosotros no tenemos estipulado la manera en que trabaja nuestra organización. Antes de empezar a utilizar tecnología debemos conocer la manera en que está organizada y estructurada una empresa. A partir de estas estructuras, entonces, encontraremos los puntos en donde es necesario aplicar tecnologías, el límite de la tecnología que vamos a aplicar, es decir, hasta dónde va a funcionar esta tecnología y la función importante y primordial que va a tener la tecnología en este desarrollo organizacional, en esta cultura empresarial y en esta estructura. Entonces, es importante revisar esta parte porque a partir de esto nosotros tomaremos decisiones adecuadas del uso y de la implementación de la tecnología. No podemos implementar la tecnología en una organización que esté completamente desorganizada. Eso nos llevaría a una situación que en lugar de ser una ventaja competitiva para nuestra empresa, que es lo que pretendemos con la tecnología, sea una desventaja y nos genere conflictos, nos genere situaciones, contingencias constantes que tengamos que estar resolviendo. Vamos a empezar entonces hablando de algunas teorías de la organización que nos pueden ayudar o pueden coadyuvar a nuestros esfuerzos todo el tiempo para generar organizaciones prácticamente inteligentes, colgadas de la tecnología o del uso de las tecnologías de la información, pero también colgadas de un sistema de organización que les permita aprender constantemente y les permita aprovechar las tecnologías de la información. Vamos a empezar con una teoría llamada teoría situacional. Esta hace énfasis en que no hay nada absoluto en las organizaciones ni en la teoría administrativa. Todo es relativo y siempre depende de algún factor. Nosotros hemos de recordar que seguramente ustedes han revisado ya que las empresas, las organizaciones son un sistema abierto. Y se dice que son un sistema abierto porque está interactuando con un medio. Esto significa que siempre vamos a encontrar factores que pueden alterar lo que nosotros teníamos en nuestra organización. ¿Qué vamos a buscar? Bueno, la teoría administrativa, la situación es totalmente relativa. Nada es precisamente exacto o nada tiene una, digamos, función específica dentro de las organizaciones. Y de eso precisamente nos habla esta teoría situacional. Nos dice que nace a partir de una serie de investigaciones llevadas a cabo para verificar cuáles son los modelos de estructuras organizacionales más eficaces en determinados tipos de empresa. Cuando nosotros de manera directa empezamos a hablar o empezamos a pensar en estructuras organizacionales, seguramente lo primero que viene a nuestra mente es un organigrama. Y entonces nos imaginamos este organigrama que define de manera perfecta nuestra estructura organizacional. Y bueno, ya pensamos que a partir de esto nosotros podemos seguir construyendo nuestro organigrama hasta donde sea prácticamente necesario incluir todos los puestos. La comunicación de este organigrama o de esta situación que nosotros tenemos aquí es una comunicación normalmente es descendente. Significa que va de la persona que tiene la mayor jerarquía a la persona que tiene la menor jerarquía. Encontramos al jefe que está tomando las órdenes o está generando decisiones, la toma de decisiones, y abajo, en la parte de abajo, encontramos al operario que ejecuta esas decisiones. Esto va unido con que nosotros dentro de las organizaciones vamos a encontrar los tres niveles que ustedes ya conocen. Encontramos el nivel estratégico, que vamos a marcar aquí con una E, el nivel táctico y el nivel operativo. Para que nosotros podamos incorporar entonces la tecnología de la información a este proceso, tengo primero que encontrar dónde se están tomando las decisiones. Probablemente nosotros pensemos de manera directa, bueno, pues las decisiones se toman en el nivel estratégico. Pero debemos de recordar que el tipo de organizaciones que tenemos nos está demandando encontrar un proceso de retroalimentación. Esto significa un ir y venir constantemente de la información. Buscamos que la persona que está arriba sí tome las decisiones, pero retroalimentada por nuestros operarios, las personas que día con día viven la situación específica en una empresa y que están evidentemente operando la empresa. Esta retroalimentación nos va a hacer entender mejor los procesos y al mismo tiempo nos va a ayudar a nosotros a identificar
cuál de estos puestos o cuál de estos puntos necesita apoyarse en el uso de la tecnología y qué tipo de tecnología necesita para desarrollar su trabajo. Es muy común que nosotros pensemos, de inicio, cuando hablamos de una estructura organizacional, que todas las personas que forman parte de esta estructura organizacional necesitan de la tecnología y que la tecnología constantemente nos va a ayudar a mejorar nuestro trabajo. Esto no puede ser cierto si nosotros no analizamos una estructura y si no estamos conscientes de que hay factores que pudieran alterar en cualquier momento el desarrollo de nuestra empresa, la organización de nuestra empresa y por ende el uso de las tecnologías que tenemos en esta empresa. Vamos a analizar qué son las contingencias. Nosotros hemos hablado hasta este momento de factores que pudieran de repente alterar el curso normal que nosotros tenemos. Y a esto nosotros lo conoceremos o lo vamos a llamar como una contingencia. ¿Qué es una contingencia? Significa algo incierto, que puede o no ocurrir. Se refiere a una proposición cuya verdad o falsedad solo se puede conocer por la experiencia o por la evidencia y no por la razón. Cuando tenemos una contingencia es algo que está fuera de las leyes de la razón, pero que pudiera suceder de alguna manera, pudiera presentarse este hecho, y lo podemos reconocer solo por dos situaciones importantes. Uno, por la experiencia. Tal vez nosotros, a través de nuestra experiencia en las organizaciones, nos podemos dar cuenta de algunos factores similares que se están conjugando para generar esta contingencia. Otra forma de conocerla es a través de una evidencia. La evidencia es cuando está sucediendo la contingencia. Normalmente estas contingencias se presentan sin previo aviso. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos una organización ya perfectamente bien determinada, un uso de tecnologías totalmente estipulado y en algún momento determinado, en algún espacio se presenta una contingencia que nos hace cambiar el rumbo de nuestras acciones, que podemos ubicar como algo inesperado, algo que en ocasiones puede ser bueno o en ocasiones malo, pero que está funcionando fuera de las reglas o de los parámetros que nosotros teníamos definidos totalmente. La teoría situacional, que era la que nosotros veníamos viendo, propone que no hay nada absoluto en estas organizaciones y por lo tanto todo es relativo. Esta relatividad nos lleva a generar factores de contingencia constantemente. Podemos encontrarnos cualquier factor externo que está generando una contingencia. Estos factores externos pueden ser provocados por la competencia, es decir, las empresas que compiten directamente con nosotros, pudieran ser provocados por nuestros clientes, también por nuestros proveedores, por la misma industria donde nos empeñamos o por el ambiente o contexto que nos está rodeando. Entonces es importante que nuestra tecnología tenga la flexibilidad de adaptarse a este tipo de contingencias. Lo que nosotros estamos buscando no solamente es comprar un programa de computación o un aparato tecnológico que nos permita facilitar las tareas, sino lo que debemos comprar y la inversión que debemos de hacer dentro de las empresas o de las organizaciones es una inversión que nos permita desarrollarnos, conocer situaciones importantes y resolver al mismo tiempo cualquier contingencia o cualquier situación que se pueda presentar de manera inesperada en estas organizaciones. Vamos a ver cuáles son los orígenes de esta teoría y nos dice que surge a partir de investigaciones que buscaban verificar cuáles eran los modelos de estructuras organizacionales más eficaces en determinadas empresas. Durante mucho tiempo la administración de las organizaciones ha buscado definir un modelo estructurado que genere resultados eficaces y eficientes, es decir, que estén bien hechos y que además sean rápidos en el tiempo necesario. Lo que nosotros encontramos en estas estructuras es como lo que acabamos de ver en nuestro pizarrón. La estructura más conocida, la estructura más elemental, la estructura sobre la que nos estamos apoyando es un organigrama. Nosotros tenemos este organigrama que tiene una situación descendente, viene de la parte alta hacia la parte baja de nuestra empresa, en donde se estipulan funciones, este organigrama apoyado por una descripción de puestos y nos dice qué es lo que nosotros tenemos que realizar cada uno en nuestras organizaciones. En esta descripción de puestos también podremos encontrar las herramientas tecnológicas de las que vamos a hacer uso. Y si hablamos de un operario, en esta parte podemos verificar desde el uso de un martillo, un desarmador, hasta el uso de un proceso a lo mejor más complicado y tecnológico, una separación molecular o una separación atómica o a cualquier situación que requiera tecnología. Lo que nosotros buscamos con esta teoría situacional es confirmar la aplicación de la teoría clásica. Eso nos dice que la teoría clásica, la teoría
de la administración clásica decía que cada uno de nosotros tenía un puesto, iba a desempeñar determinadas funciones de manera constante, en donde no podíamos prácticamente cambiar estas funciones, sino las teníamos que aplicar y desarrollar al mismo tiempo que íbamos desarrollando nuestra teoría administrativa. ¿Qué estábamos buscando? ¿Qué nos interesaba mucho? La división del trabajo, la amplitud del control, la jerarquía, y eso, según lo que nosotros pensábamos, hacía las organizaciones o las empresas organizaciones eficientes. Entonces estábamos hablando de dividir esa carga de trabajo que nosotros teníamos, estábamos hablando de un control que tenía que ser amplio y también teníamos una jerarquía perfectamente bien definida. No creíamos en teorías administrativas como la administración por objetivos, tampoco queríamos en teorías de recursos humanos como el empowerment o algunas otras teorías que nos permitan tener una relación más directa y estar cumpliendo con estos objetivos. El resultado de esta investigación nos dice que concluyó en que la estructura de una organización y su funcionamiento dependen de la interfaz con el ambiente externo y no existe una manera única y mejor de organizar. Es decir, cuando nosotros estábamos involucrados en este proceso de teoría clásica o de administración clásica, pensábamos que solo había una manera de administrar, que debíamos buscar división del trabajo, debíamos también buscar la parte de una jerarquía en esa estructura, y cuando termina nuestro estudio, nuestra investigación, nos damos cuenta que hay un ambiente externo que está afectando todo lo que nosotros hacemos, que está afectando nuestra organización y que al mismo tiempo que está afectando a nuestra organización nos permite realizar algunas funciones. Estas investigaciones y estudios fueron situacionales, demostrando que el funcionamiento varía según el contexto o ambiente, cuyas condiciones son dictadas desde afuera de la empresa. Es decir, nosotros no tenemos o no podemos manipular estas condiciones que encontramos fuera de la empresa, es un ambiente externo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar en esta parte del uso de las tecnologías de la información? Lo que nosotros necesitamos considerar es que una tecnología de la información no puede funcionar en una empresa igual que funcionó en otra empresa, sin importar que se dediquen a lo mismo, que tengan las mismas funciones, que prácticamente tengan el mismo objetivo, no va a funcionar igual la tecnología. Habrá empresas donde la tecnología sea de mucha ayuda, donde nos permita eficientar procesos, donde nos permita identificar cuáles son las funciones de cada persona, y habrá otras empresas donde esto no nos lo va a permitir, donde se puede complicar y donde no vamos a estar generando este tipo de relaciones que estamos buscando con la tecnología. Por eso es tan importante repasar esta teoría situacional que nos habla de en cada empresa hay situaciones diferentes, hay contingencias, hay procesos que están marcando, que van a hacer la diferencia entre una empresa y otra y la manera en que nosotros vamos a estar interactuando constantemente. Después de esto encontramos que se realizaron diferentes investigaciones y todas estas investigaciones las vamos a ir retomando para saber cómo vamos a utilizar nuestra tecnología. Llegamos a una investigación de Chandler. Él realizó una investigación sobre los cambios estructurales de las grandes organizaciones y lo relacionó con la estrategia de negocios. Cuando hablamos de una estrategia de negocios, nosotros hemos concluido ya que necesitamos más que hablar de qué vamos a hacer, de un cómo lo vamos a hacer. Me interesa saber de entrada en una estrategia qué vamos a hacer, porque es mi estrategia. Pero la estrategia debe ser aún más profunda. ¿Cómo voy a hacer para solucionar un problema? Si nosotros decimos qué vamos a hacer, seguramente diríamos, vamos a incrementar las ventas en un 50% para el próximo trimestre. Y ya sabemos qué vamos a hacer. La estrategia no termina aquí. La estrategia termina cuando sabemos cómo lo vamos a hacer. Es en ese momento en el que nos volvemos importantes, fundamentales para el proceso y estamos construyendo estrategias. Lo que nos propone esta investigación de Chandler es estas estructuras organizacionales, relacionarlas con una estrategia de negocios. La estrategia de negocios debe ir relacionada entonces con la estructura organizacional que pueda tener esta empresa. Chandler concluyó que la estructura organizacional de estas empresas está determinada por la estrategia de mercado. Es decir, nuestra estructura, este organigrama que nosotros vimos hace un momento, va a estar determinado de manera directa por la estrategia de mercado. ¿Cómo voy a comercializar mis productos? Y si hablamos además de una comercialización que hoy está muy de moda, que es a través de la red o de internet, un e-business, tendremos estrategias para comercializar nuestros productos. Tendremos o podremos utilizar una estrategia B2B o C2B o B2C que nos permita identificar a quién voy a comercializar.
si es un business to business, un business to customer o un customer to business. Estas estrategias tan sencillas que acabamos de mencionar definen la organización o la estructura organizacional de nuestras empresas. Ya que definí la estructura organizacional de nuestras empresas, entonces defino el tipo de tecnología que me conviene para esta estructura organizacional. No lo puedo hacer antes. Esto significa que no puedo primero comprar la tecnología porque está de moda y después tratar de aplicarla o de adecuarla a las necesidades de mi organización. Una situación que pasa comúnmente en las empresas es, seguramente ustedes han escuchado algo parecido, pero algunas empresas, cuando se lanza un nuevo producto de cualquier marca que está desarrollando tecnología, y hablemos en este caso de Apple y de las famosas iPads, en cuanto se lanzó este producto, muchas organizaciones se lanzaron a las tiendas y compraron un iPad para cada uno de sus directores. La pregunta era no si teníamos la capacidad de utilizarlo, sino cómo íbamos a aprovechar la tecnología. Nosotros, para aprovechar esta tecnología, tenemos que primero tener una estructura organizacional y después incorporar la tecnología a estos procesos. No puedo primero tener las tecnologías de la información y tratar de adecuar toda la estructura de una organización a esta tecnología, porque eso nos habla de un cambio, y la resistencia al cambio es un proceso natural. Entonces nos costará mucho más trabajo. ¿Cuándo se puede presentar de esta manera? ¿Cuándo voy a adaptar mi estructura a la tecnología de la información? Cuando realmente esta tecnología de la información sea muy necesaria y no podamos en la empresa o no tengamos otra opción más que integrar a nuestra estructura organizacional a lo que desarrolla la parte tecnológica de nuestra empresa. Hablemos, por ejemplo, de un sistema contable. Si nosotros vamos a incorporar sistemas contables como un ERP, que significa Enterprise Resource Planning, encontraremos que el contratar SAP o contratar Oracle significa que nuestra empresa requiere de este desarrollo tecnológico y entonces sí vamos a adecuar a la mayoría de nuestras personas o de nuestro capital humano, capital intelectual, al desarrollo de las tecnologías. Los diversos ambientes obligan a que las empresas adopten nuevas estrategias. Debo de estar consciente que aunque mi estructura organizacional está amarrada con la estrategia que tengo de mercado, estas estrategias pueden estar cambiando de acuerdo a las condiciones precisamente del mercado. Algo de lo que vamos a encontrar como un factor muy cambiante hoy en día es el mercado en el que nosotros nos vamos a desarrollar. Una muestra de esto pudiera ser lo que viven continuamente nuestras empresas. Nuestras empresas empezaron segmentándose en un lugar adecuado para ellos hace 10, 15 o 20 años. Hoy en día lo que nosotros tenemos es una empresa que se ha segmentado en otro lugar, que ha encontrado a través de esto una segmentación diferente a la que tenía y que ha tratado de aprovechar esta segmentación. El mercado ha cambiado, las tecnologías deben de cambiar. Tal vez nosotros teníamos hace 10 o 20 años un mercado que nos hablaba de un mercado clasificación media y el día de hoy estamos clasificados en una intención de encontrar un mercado de clasificación alta, que sugiere que tenemos que utilizar y desarrollar más tecnologías, aprovechar estas tecnologías al máximo y lograr eficiencia y eficacia a través del uso de nuestras tecnologías. Ese es el aprovechamiento de estas tecnologías. Vamos a ver otra investigación, esta la hace Burns y Stalker, y investigaron en 20 empresas inglesas, verificando la relación existente entre las prácticas administrativas y el ambiente externo de estas empresas. Lo que estos señores buscaban era una relación importante entre qué tipo de prácticas administrativas tiene nuestra empresa y cuál es el ambiente que está rodeando a esta empresa. Clasificaron las empresas en dos tipos, mecanicistas y empresas orgánicas. Vamos a ver cómo funciona cada uno de estos dos tipos. Los sistemas mecanicistas nos habla de una estructura organizacional burocrática, permanente, rígida y definida. Esto significa que tenemos una comunicación digamos descendente todo el tiempo, una jerarquía perfectamente bien establecida y seguimos aquella premisa que seguramente ustedes han escuchado. Nos comentan, hace poco me compartía uno de mis alumnos, que en la empresa donde él trabaja hay un dicho que dice que al jefe no se le rebasa ni en el periférico. Lo que nosotros tenemos en este tipo de sistemas mecanicistas es precisamente esta idea. Respetamos un sistema burocrático, tenemos una jerarquía perfectamente bien definida, es totalmente rígida y es definitiva. Normalmente, además, los puestos de mayor jerarquía los ocupan personas que han hecho méritos directos con la parte estratégica de nuestra empresa y esta parte estratégica ha
concedido este tipo de situaciones o este tipo de puestos que tienen que desempeñar las personas. Es decir, no están desempeñados estos puestos estratégicos a través de un mérito propio, un mérito obtenido por parte de nuestros empleados o de nuestro personal, capital humano, capital intelectual, sino más bien están desarrollados por una situación de conveniencias, de amistad o de cualquier tipo de relación que pueda existir. La autoridad está basada en la jerarquía y se dedican a dar órdenes. Normalmente estas empresas tienen en sus filas a un director y no a un líder. ¿Cuál va a ser nuestra diferencia entre un director y un líder? El director busca que ejecuten órdenes. El líder trata de convencer a las personas para realizar lo que más nos conviene a todos. Vamos a encontrar también el diseño de cargos y tareas es definitivo. Hay cargos estables y definidos. Hay funcionarios o empleados especialistas y además son univalentes. Esto significa que tenemos ya cargos perfectamente bien definidos, tareas perfectamente bien definidos. Buscamos generar especialistas en cada una de estas áreas, pero estos especialistas además tienen la característica de solo realizar las funciones que se les ha ordenado específicas de esta área. Hay un proceso decisorio y las decisiones están totalmente centradas en la cúpula de la organización. Es decir, todas las decisiones que se tengan que tomar en este tipo de sistemas mecanicistas van a pasar por el escritorio de nuestro director general, de nuestro dueño de la empresa, de nuestro Chief Executive Officer o de cualquier persona que se encuentre entonces tomando este tipo de decisiones y ejecutando las decisiones. No vamos a encontrar este proceso de retroalimentación del que hablábamos, en el cual nuestros operarios van a generar esta retroalimentación constante a nuestra parte estratégica. Es decir, solo la parte estratégica tomará, entre comillas, las mejores decisiones de acuerdo a sus consideraciones, de acuerdo a sus puntos de vista, sus creencias y sus preparaciones. Por otra parte, encontramos los sistemas, me faltó hablar de las comunicaciones de este sistema mecanicista, que son casi siempre verticales. La confianza es depositada en normas, reglamentos y formalizados por escrito e impuestos por la empresa. Encontramos aquí actas administrativas, el seguimiento de reglamentos, el seguimiento de estas prácticas. Los principios predominantes son principios generales de la teoría clásica y el ambiente es estable y permanente. Estas son las características de una organización mecanicista. Por otra parte, encontramos los sistemas orgánicos. ¿Cómo funcionan estos sistemas orgánicos? Tienen una estructura organizacional flexible, variable, adaptable y transitoria. Encontramos entonces la antítesis de los sistemas mecanicistas que nosotros veníamos viendo. Los sistemas orgánicos nos hablan de algo mucho más flexible, que puede variar, que es adaptable a cualquier contexto del mercado y que además puede ser transitorio. Eso significa que a lo mejor la persona que se ubica hoy como nuestro director general está en un proceso transitorio y en cualquier momento puede ser removido a otra posición o puede generar alguna otra actividad para nuestra empresa. La autoridad está basada en el conocimiento y la consultoría. En este tipo de empresas, la autoridad no va a estar basada en relaciones de amistad, en relaciones burocráticas, sino va a estar basada en aquella persona que tenga más conocimiento y que pueda además darnos o generarnos un proceso de consultoría. Y vamos a entender a un consultor como aquella persona que nos puede ayudar con algún tema específico para mejorar nuestras condiciones como empresa. En el diseño de cargos y tareas va a ser cargos provisionales, variables, redefinidos constantemente, y los funcionarios y empleados van a ser polivalentes. Esto significa que estos pueden estar cambiando de cargos todo el tiempo, son provisionales, son variables y van a estar siendo redefinidos constantemente. A esta parte de redefinir constantemente los cargos y lo que nosotros estamos haciendo, vamos a encontrar que las personas pueden ir desempeñando varios puestos. ¿Qué ventajas tiene esto en una organización? Que no estamos generando especialistas. Si nosotros hablamos de una empresa que tiene especialistas en una línea de producción, vamos a encontrar que, imaginemos por un segundo, que trabajamos para Marinela, y Marinela tiene un especialista en hacer gansitos, se me ocurre. Este especialista, en el momento que deja de ir a nuestra empresa, nosotros prácticamente tendríamos que parar la producción de gansitos, porque nadie más lo podría hacer. Hablamos de un sistema mecanicista. Cuando nosotros hablamos de un sistema orgánico, hablamos de todas las personas pueden realizar prácticamente todas las funciones de nuestra empresa o de nuestra organización. Este sistema orgánico nos dice que si el especialista en hacer gansitos marineros faltó ese día, puedo tomar a cualquier integrante de nuestro equipo, darle ese cargo y seguramente lo puede realizar de una manera adecuada
y por qué no pensar que a lo mejor podría hacerlo mejor que el mismo especialista. Este tipo de sistemas orgánicos, como ustedes se pueden dar cuenta, son mucho más flexibles. Tienen un proceso decisorio en donde nos dice que son decisiones descentralizadas y están determinadas o están ad hoc al aquí y ahora. Son decisiones que no forzosamente tienen que venir de la parte más alta de nuestra organización, sino van a venir de cualquier sentido o en cualquier dirección de nuestra organización. Lo que nos interesa es que estén ubicadas con el aquí y ahora. ¿Qué decisiones voy a tomar en este momento? Comunicaciones casi siempre son horizontales, nos permite comunicarnos entre puestos, nos permite comunicarnos hacia arriba, hacia abajo, tener un flujo de información constante, un proceso de retroalimentación que hace entonces un proceso de comunicación organizacional fuerte, sólido, que nos permite conocer características de cada uno de nuestros puestos. Los principios predominantes son aspectos democráticos y están basados en la teoría de los recursos humanos o en la teoría del comportamiento humano. Les gusta más analizar la parte de las necesidades, como nos hablaba alguno de los autores, Abraham Maslow, y consideran al recurso humano como algo bastante interesante. Su ambiente nos dice que es inestable y dinámico. Una de las desventajas importantes de estos sistemas que vamos a encontrar va a ser que son inestables, pero son muy dinámicos. Esto nos dice que se mueven constantemente y que se pueden adaptar a cualquier cambio o cualquier contingencia que nosotros podamos tener. ¿Por qué es importante platicar de esta clasificación o de estos estudios que han hecho algunos autores? Es importante porque dependiendo del tipo de sistema de organización que nosotros tengamos, es decir, puede ser mecanicista, como lo habíamos visto, o puede ser orgánico, vamos a encontrar que la tecnología se aplica de manera diferente. Una empresa que tiene una estructura completamente rígida y que esta estructura nos determina lo que nosotros tenemos que hacer y la manera en que lo vamos a hacer de manera adecuada, seguramente puede causar mucho más conflictos, mucho más situaciones directas, y tendremos que aplicar una tecnología específica para estas organizaciones. Que una empresa que es mucho más dinámica, que está cambiando constantemente y que entonces nosotros tenemos que aplicar tecnologías más flexibles, más abiertas, que nos permitan desarrollar lo que estamos haciendo. Lo que nosotros pretendemos prácticamente con este desarrollo de las tecnologías es, en este organigrama que nosotros ya habíamos visto, aplicar la tecnología de acuerdo a la estructura que puede tener nuestra empresa. Es decir, esta tecnología se va a aplicar para cada una de estas personas a manera de generar o de estar generando soluciones. Y las soluciones deben ser totalmente integrales, por eso estamos incluyendo prácticamente a todo nuestro organigrama, todo el organigrama de nuestra empresa. Debo considerar entonces como primer paso para poder interactuar en nuestra organización y interactuar con la tecnología en la estructura organizacional que tiene nuestra empresa. Y no vamos a entender como estructura organizacional el organigrama que tiene perfectamente definido, si es horizontal, si es vertical, si es circular, si es mixto. Prácticamente esa parte la vamos a pasar por alto. Lo que a nosotros nos interesa es saber cómo está estructurada esta organización para entonces determinar el tipo de tecnología que nosotros vamos a aplicar. Habrá tecnologías que por sus características serán mucho más complejas o mucho más lineales que otras tecnologías. Y nosotros tenemos que ajustarlo nuevamente con la estructura organizacional que tenemos. No es algo nuevo porque además ustedes a través de lo que llevan avanzado de esta carrera se han dado cuenta o se han podido percatar que normalmente nuestras estrategias van engarzadas con nuestros objetivos. En la situación de las organizaciones o de las empresas y las tecnologías no tendría por qué cambiar. Nosotros tenemos empresas que están utilizando tecnologías y buscamos que estas tecnologías estén completamente engarzadas con lo que nosotros creemos o con lo que nosotros tenemos para empezar a desarrollarlas constantemente. Si esto no funciona así y si no están engarzadas, la tecnología, independientemente de que se pueda aprovechar o no, va a dejar de ser un apoyo para convertirse en un lastre, es decir, algo que estamos arrastrando constantemente y que tenemos que utilizar forzosamente porque así lo definió una regla, una situación burocrática que no nos permite actuar. Seguramente han sido ustedes presa de alguna organización que de repente no sabe utilizar su tecnología. Tenemos a aquella empresa que nos pide hacer una reservación tal vez de un hotel, de un avión, a través de internet, y cuando entramos a su página de internet resulta que no se puede realizar esta reservación.
y entonces el cliente queda totalmente insatisfecho, la empresa no puede dar el servicio y además estamos perdiendo una venta. Lo que nosotros estamos buscando es generar tecnologías que funcionen a la perfección. Y esas tecnologías, para que funcionen a la perfección, deben de estar asentadas sobre la estructura organizacional de una empresa y deben considerar todos los factores internos y algunos tipos de contingencias presentadas anteriormente, tratando de evitarlas. Vamos a hablar de un término importante que se llama contingencia racional. ¿Qué es la contingencia racional? Contingencia significa que una cosa depende de otras y que para que la organización sea efectiva debe haber una bondad de ajuste entre su estructura y las condiciones del ambiente externo. Cuando nosotros hablamos de ese término de contingencia racional, estamos hablando de que siempre va a existir una brecha entre lo que nosotros planeamos y lo que se está ejecutando en la realidad. Esta brecha no es preocupante. Cuando nosotros nos involucramos en un proceso administrativo, y podría ser un proceso administrativo contable, un proceso administrativo de ventas, un proceso administrativo de marketing, lo que nosotros tenemos es una planeación y un hecho real que está sucediendo. Y hay una brecha. Lo que nos interesa a nosotros es reducir la brecha a su máxima expresión. ¿Por qué nos interesa reducir la brecha? Porque vamos a generar con eso una bondad de ajuste. Nosotros tenemos que nuestra planeación, una de sus características es la flexibilidad. Esta flexibilidad le va a permitir ajustarse a lo que realmente está sucediendo en el mercado o en el contexto que está rodeando a nuestra empresa. Si nosotros no generamos esta contingencia racional, entonces vamos a encontrar una diferencia abismal entre lo que planeamos y lo que está sucediendo. Y la bondad de ajuste, por más importante que sea o por más flexible que sea, jamás va a poder cerrar la brecha que nosotros tenemos. Lo que funciona en un ambiente puede no funcionar en otro. No hay una forma única y mejor. Cuando nosotros hablamos de tecnologías, encontramos que contratamos un sistema informático, un sistema de tecnología que ha funcionado en algunas otras organizaciones y que además las ha llevado al éxito. Y supongamos que en este momento nos enteramos, somos una empresa bancaria, y nos enteramos de que nuestra competencia ha comprado o ha desarrollado desde hace 2 o 3 años un sistema de tecnología que está basado en un programa específico, y nosotros creemos que el éxito de esta empresa se debe a eso. Entonces buscamos hacer contacto con el proveedor, comprar el mismo sistema y tratar de aplicarlo en nuestra organización. Pero después de un tiempo y derivado de la práctica nos damos cuenta que no está funcionando con la misma precisión ni con la misma efectividad que estaba funcionando en la otra organización. Nos preguntamos por qué, nos lo podemos interrogar tal vez durante bastante tiempo, durante algún tiempo, y buscamos diferentes soluciones. Lo que está sucediendo es que no todo tiene que funcionar de manera exactamente igual. Cuando nosotros hablamos de recursos humanos o de tecnología, entramos en este proceso que nos permite no generar siempre lo mismo para todas las organizaciones. Va a depender del ambiente, del tipo de contingencias que tenga del tipo de personal y también las tecnologías, evidentemente. Entonces debemos buscar ajustar nuestro uso de tecnologías de manera constante a lo que nosotros estamos desarrollando o estamos realizando en esta empresa. A pesar de los cambios en el ambiente, las organizaciones no son todas iguales, es decir, no lo que va a funcionar bien en la parte de tecnología en una organización tiene por qué funcionar bien en todas las demás organizaciones, ni en la misma organización, sin considerar factores como nos dedicamos a lo mismo, tenemos al mismo personal prácticamente, buscamos hacer lo mismo, tenemos los mismos objetivos y hasta estamos ubicados en la misma área geográfica. Lo que nos interesa es evaluar a cada una de las empresas de acuerdo a su estructura organizacional y empezar a definir qué es lo que nosotros necesitamos. Demasiados problemas suceden cuando todas las organizaciones reciben un tratamiento similar, tratando de diseñar a todas las organizaciones de la misma forma. ¿De qué depende este diseño o esta estructura organizacional que nosotros hemos platicado? De las necesidades de nuestra organización. La organización, al igual que nosotros, tiene necesidades y busca satisfacer esas necesidades. ¿Cómo las vamos a satisfacer? La organización no es más que un grupo de personas que tienen un objetivo en común. Entonces, cuando buscamos satisfacer sus necesidades, buscamos satisfacer las necesidades de ese grupo de personas. Y hablamos desde la persona que tiene el puesto más alto hasta la que ocupa el último nivel en el organigrama o en la parte jerárquica de nuestra empresa. Esas necesidades deben de ser cubiertas y la tecnología debe ayudar a cubrirnos o nos debe ayudar a cubrir este tipo de necesidades.
si no nos puede ayudar a cubrir este tipo de necesidades y al contrario lo que está haciendo es diseñar siempre estructuras iguales en todas las empresas, no va a funcionar de manera adecuada y vamos a encontrar que la tecnología simple y sencillamente se desperdició. Una situación importante es que no podemos evaluar la tecnología a través del costo que implicó para nuestra organización. Es decir, como nosotros invertimos 20 millones de dólares, se me ocurre, en tecnología, somos una empresa tecnológicamente superior a la empresa que invirtió 2 millones de dólares en este proceso. No lo somos si no sabemos aprovechar la tecnología de manera adecuada. Es como si ustedes compran un computador o un ordenador portátil que tiene características superiores a las que podemos tener en el mercado, es el mejor ordenador que hay, pero sin embargo no sabemos utilizarlo, no sabemos de dónde se enciende. Si nosotros no sabemos de dónde se enciende este ordenador, es como si no lo hubiéramos comprado. Eso le suele pasar a las organizaciones. Las organizaciones de repente invierten en tecnología una cantidad abismal. Y ya que hicieron esta inversión de esta cantidad, creen que por el hecho de haber invertido, son una empresa con tecnología desarrollada que las va a llevar a otro nivel. Y esto no funciona así. La mayoría de las tecnologías de la información que tenemos dentro de las organizaciones se están aprovechando, según datos estadísticos de algunas revistas como Expansión, hasta en un 40%. Significa que el otro 60% de la inversión que realizó nuestra organización se está desperdiciando. Este 60% podría ser la diferencia entre una organización y otra. Lo que está sucediendo y el motivo por el cual nos estamos equivocando es porque primero creamos la organización y luego tratamos de ajustar nuestra tecnología a esta organización. Y lo que hacemos es tratar de ajustarla de manera que la empezamos a forzar y no se desarrolla de manera adecuada. Una situación importante para no generar este tipo de contingencias es capacitar a las personas que van a utilizar esta tecnología de la información. No puedo yo llegar con la tecnología de información, instalarla en una organización y decir a partir de este momento tengo una tecnología mejor que la de la competencia. Lo que tengo que buscar es que las personas, mi capital humano, sepa utilizar la tecnología de manera adecuada, porque si no va a entorpecer los procesos. Si nosotros llegamos a pagar nuestro supermercado con una cajera que no sabe utilizar el lector de código de barras, seguramente la fila se irá incrementando de personas que quieren pagar sus productos y ella no podrá utilizar la tecnología. Terminará a lo mejor metiendo los dígitos de nuestro código de barras uno por uno, lo cual en lugar de eficientar el proceso, lo va a hacer mucho más lento, mucho más tardado y no va a generar ventajas competitivas. La tecnología debe ser una herramienta para nuestra organización y no convertirse en todo lo contrario, en una situación que no nos produzca situaciones adecuadas. Finalmente vamos a hablar de una teoría que nos dice todo depende de. Algunas organizaciones pueden experimentar cierto ambiente, utilizar una tecnología de rutina. Nosotros tenemos ya una tecnología perfectamente bien establecida que vamos a utilizar. Desear la eficiencia, pueden desear esta eficiencia, emplear procedimientos de control burocrático, una estructura funcional, una comunicación formal y procesos de administración de flujo libre. Sin embargo, esto no significa que tenemos el éxito. El combinar una teoría o el aplicar una u otra teoría de las que nosotros hemos revisado en esta clase no significa que hemos llevado a nuestra empresa al éxito o que estamos aprovechando de manera correcta nuestra tecnología. Esto significa que nosotros tenemos que adaptar nuestro organigrama, nuestra estructura organizacional, nuestra cultura empresarial, nuestro desarrollo organizacional a cada una de nuestras empresas. Nuestras empresas son entes únicos que tienen un ADN y este ADN debe ser interpretado por nosotros y debe entonces de generar, ahora sí, una organización a la medida de nuestra empresa, una tecnología adecuada para nuestra empresa, un desarrollo adecuado para nuestra empresa y algo que va a ayudarnos en toda esta parte, objetivos específicos para cada una de nuestras áreas, de nuestros desarrollos, que nos permitan alcanzar el objetivo general de nuestra organización. ¿Cuál será nuestro objetivo general? Un posicionamiento, un incrementar nuestras ventas, un desarrollo de nuestra empresa o un crecimiento a corto, mediano y tal vez, ¿por qué no?, a largo plazo. En esta clase número 4 prácticamente estaríamos concluyendo con estas teorías de estructuras organizacionales. Como mensaje final, lo que nosotros tenemos que considerar para utilizar nuestras tecnologías de la información será entonces, primero, medir nuestra estructura de la organización y a partir de esta estructura de organización identificar necesidades,
e ir aplicando las tecnologías de manera adecuada. Agradezco mucho su atención y los espero en la próxima entrega, no sin antes recordarles que deben realizar las actividades ya disponibles en nuestra plataforma. Buen día.